Y ahora el editorial, con Laxer Tuesta. Miren qué alejado está el Congreso, o qué alejada está en general la política de los verdaderos problemas que aquejan a la ciudadanía, que el centro de la discusión hoy día en el Parlamento tiene que ver con unas iniciativas que se han producido y claramente están directamente vinculadas a intereses particulares de determinados congresistas con lo que tiene que ver con este desastre que es el transporte en Lima metropolitana. Es decir, en el Perú en este momento estamos en una pandemia que ha ampliamente superado las 800.000 personas contagiadas, estamos cerca de 33.000, hay 33.000 personas cerca ya que han fallecido, han perdido la vida por el COVID-19. El sistema de salud, por más que ha mejorado, sigue siendo tremendamente ineficiente. Estamos asistiendo a una de las peores crisis económicas que hemos tenido en décadas a propósito de la pandemia. Los índices de empleo se han disparado de una manera, la verdad, incontrastable, y revertirlo va a ser un asunto que la verdad va a tomar mucho tiempo. La pobreza se ha incrementado y todo lo que se deriva de eso también, y cómo se expresa en la agricultura, en el comercio y en fin, en todas las actividades cotidianas. Ese es el país que tenemos ahora. En eso deberíamos estar abocados. ¿Y qué cosa discute el Congreso de la República? Ampliarle la licencia a estos transportistas informales, y aquí no me vengan a querer contar el cuento de que son informales porque no hay ningún tipo de incentivos para entrar a la formalidad. Son, en buena medida, grupos que se organizan mafiosamente para evitar que el sistema de transporte sea mucho más, no solo predecible, sino más eficiente de cara a lo que cualquier ciudadano o ciudadana pudiera necesitar para desenvolverse y para transitar en una ciudad tan compleja como Lima metropolitana. ¿Y por dónde se va? Por la reforma, por ir al tema de fondo, por resolver realmente lo que hace bastante tiempo se ha podido identificar ya como la causa del tremendo desorden que tenemos. No, se va por darle la licencia. ¿Qué cosa puede significar eso? Beneficiar a los que no quieren la reforma, a los contrarreforma, a los que organizadamente han estado permanentemente boicoteando la posibilidad de que esto cambie. Y lo hicieron de manera, en algunos casos, bastante bien sintonizada con quienes pasaron por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y trataron de boicotear de distinta manera la reforma que se impulsó hace algunos años en la gestión de Susana Villarán. Cuando estaba Castañeda Locio en todos sus periodos, que estuvo 3 periodos, pues no había problemas con la gente que en el transporte paralizaba sus labores o no quería, digamos, desarrollarlas como normalmente las desarrolla, porque no tenía nada que contradecir. Porque Castañeda Locio, por no solo, digamos, miedo y temor que le tenía a estos, entre comillas, gremios de transportistas, que en realidad estaban organizados para evitar que las cosas cambien, sino porque estableció una alianza muy tempranamente de que ellos no le fastidiaran mínimamente y él no se iba a ocupar en lo absoluto del transporte en Lima, en esta ciudad tan difícil de manejar, por supuesto, tan difícil de gobernar. Entonces estableció una alianza, un vínculo muy fuerte para que no se metiera con ese tema, como no se metió con otros asuntos fundamentales como la seguridad en Lima. Entonces, al no meterse, lo que en la práctica hizo, y esto se fue afianzando y por supuesto se fue después notando cada vez más, es que estableció una alianza. Y una alianza que terminó siendo contrarreforma cuando Susana Villarán, a la que se le puede, y con razón, el Ministerio Público y el Poder Judicial están ya sometiendo a investigaciones y dentro de poco a procesos por actos de corrupción que son deplorables, condenables y que por supuesto nos indignan más aún a quienes conocemos o conocimos a Susana Villarán, pero no se puede dejar de ver que hicieron el intento de hacer una reforma. ¿Y qué cosa es lo que este grupo mafioso que se escondía detrás de la formalidad de algunos sindicatos o de algunos gremios de transportistas? Boicotear, evitar que eso avance. Y solo se pudo avanzar en aquello que de manera forzada y con la voluntad de algunos grupos de transportistas se pudo encaminar.
pero eso siempre tuvo reveses y golpes muy severos que evidentemente buscaban traerse todo abajo. ¿Y por qué buscaban traerse abajo? Porque extrañaban la relación con la que tuvieron con Castañeda Alonso. Inclusive, la campaña de revocatoria a Susana Villarán, que yo insisto y sigo pensando que era un despropósito para lo que en ese momento se requería, al margen de efectivamente que la corrupción ya había alcanzado a Susana Villarán en los niveles que ella misma ha reconocido, estuvo impulsada por estos transportistas que se pusieron detrás de los que querían sacarla de la gestión para otra vez retomar el control y hacer que estas organizaciones, que en muchos casos han actuado por fuera de la ley, empujaran su contrarreforma, es decir, que evitaran que esto pudiera seguir avanzando. Y por eso es que se ha avanzado muy poco. Y ahí donde se ha avanzado es verdad, hay una serie de problemas todavía, porque no se piensa la reforma de una manera amplia, comprensiva, que tiene que ver con interconexión, que tiene que ver con, por supuesto, el diálogo que tiene que haber en todos los sistemas de transporte en Lima metropolitana y no cada uno dispararse por su lado, tratando de sacar responsabilidad de que si funciona o no tal o cual modalidad del transporte en Lima. El eléctrico, el metropolitano, el sistema privado de transporte, en fin, ya ustedes conocen la historia, no porque lo han visto por televisión o porque se lo han contado, porque día a día lo vive porque utilizan ese transporte. Cuando pasó todo lo que pasó por la pandemia, pues este asunto también se hizo notar, porque ahí lo que se tenía era restricciones de tránsito razonables, porque el momento en el que éstas se dispusieron era lo que había que hacer de todas maneras, pero después, cuando se ha ido ya reactivando cierta parte de la economía y se ha ido promoviendo de una u otra manera que la gente empiece a salir a desarrollar sus actividades, el transporte sigue siendo fundamental. Y hayan habido problemas de distinta naturaleza, desde los que en el MEF impedían la posibilidad de que quienes sí estaban dentro de la formalidad pudieran hacerlo, aplicando las cláusulas de apoyo en situaciones de crisis como la que están viendo, porque no podían ya sostener su propio emprendimiento empresarial, porque efectivamente no estaban ganando en los niveles que se habían planteado y las cláusulas del contrato que han suscrito para encaminar esa reforma tenían, por supuesto, algunos elementos que daban cuenta de situaciones de esa naturaleza. Y ahí hubo una discusión, recordarán ustedes, y aquí también lo conversamos en más de una oportunidad. Pero ahora resulta que lo que se está no es promoviendo eso, porque bien que mal han ido cambiando algunas cosas, ¿no es cierto? La Autoridad de Transporte Único ha empezado a buscar interconectar, desarrollar algunas estrategias para que esto pueda ser de alguna manera más ordenado, un poco más preciso, y en eso, ¡boom!, en el Congreso de la República sale una cosa de esta naturaleza. Y después han empezado a tratar de quitar cuerpo las agrupaciones cuyos integrantes han venido impulsando eso. ¿Y qué cosa es lo que ayer tenía que pasar? Que tenía que discutir esto. Y bueno, se ha postergado y se va a discutir hoy día. Es tan así que al final, y es un asunto que creo hay que resaltar como importante, las agrupaciones políticas como agrupaciones han dicho que no tienen nada indirectamente que ver con eso, sino con iniciativas individuales y que no necesariamente la van a apoyar y que lo que habría que hacer es profundizar en un cambio mayor en el sistema de transporte. Ojalá en este momento lo único que necesitamos ya no solo es la voluntad expresa de que vayan por la reforma, sino por lo menos que no generen acciones que realmente van a ser perniciosas para el país y para Lima y para todos y todas ustedes. Porque claro, hay cosas que pueden discutirse desde otra perspectiva. Sí, claro, pero ese es el único transporte que usa la gente y si es que tú lo sacas de escena, vas a perjudicar a la mayoría. Pero claro, es ahí donde tiene que generarse la reforma y el cambio. Porque si bien es cierto, los colectiveros o este transporte que tanto discutimos y que por supuesto tantos problemas nos ha traído, es el que usa la gente. Pero el que eso cambie no quiere decir que la gente va a dejar de tener o debe dejar de tener un sistema de transporte, sino que lo que se le dé tiene que tener otras características, porque la gente si se malacostumbró a algo que le salvaba el día a día, pero que la ponía en riesgo de manera permanente, como hace este sistema de transporte, lo que hay que generarle es un cambio que pueda ser significativo, que tenga el mismo resultado, en el sentido de que pueda darle a la gente lo que necesita, es decir, que llegue a su trabajo a tiempo, que sea rápido. Ahora, ¿qué cosa es lo que se hace? Hace conexiones, uno baja de un bus, toma un colectivo, después se sube a otro, y ese es un problema.
pero si no se hace una reforma, no hay posibilidad de que se le dé otra alternativa. Y siempre vamos a estar en la tensión y en el versus de o ese sistema totalmente informal, sin control, con gente que en realidad toma el volante y no sabe qué cosa es lo que puede suceder, porque eso es casi una guerra diaria en torno a lo que ahí puede suceder, o realmente se le da alternativas. No puede ser que siempre el pretexto sea de que no hay otras alternativas. Las alternativas tienen que darse. Y por eso es que no vale solo criticar lo que dicen los congresistas o estas iniciativas que tratan de sacar adelante. Y hay que maldecirlas, hay que decir que no sirven para nada y que están vinculados a uno u otro sistema y por lo tanto están beneficiando a interés. Sí, eso hay que plantearlo en el sentido de qué es lo que está sucediendo, pero hay que darle una salida. Aquí no se puede, como en el caso de la ONP o la AFP, decir el Congreso es populista, demagogo y está haciendo cosas que nos van a perjudicar si es que el Ejecutivo no tiene una propuesta para contrarrestar esa arremetida del Congreso que evidentemente está tratando con este tipo de iniciativas poner en vitrina a quienes después quieren que sean sus candidatos a la presidencia de la República para el 2021. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Esto es totalmente inadecuado, totalmente fuera de lo que se necesita y tiene que rápidamente desecharse y descartarse. Ha dicho que se va a invitar a las autoridades correspondientes para que den su versión sobre esto y sus planteamientos en las comisiones permanentes del Congreso para que esto pueda no avanzar en la dimensión que parecía ya avanzar. Pero miren ustedes, estamos en otro tema. Este es un tema importante, pero no es el principal como para que de todo lo que hay que hacer en materia de transporte, los congresistas empujen ese elemento que es el distorsionador de la posibilidad de una reforma. Esto es una cosa, pues, inaceptable, inaceptable. Y las agrupaciones políticas que albergan gente de esta naturaleza tienen, por supuesto, que no solo llamar la atención, sino tienen que repensar su propio rol en la política. Porque si un congresista que dice no respaldar plantea cosas de esta naturaleza, es porque de pronto no tenía un mínimo plan o idea de qué cosa hacer en esta materia. Y en esas circunstancias, lo mejor es no hacer nada, en algunos casos que generar acciones de esta naturaleza. Se ha postergado este debate para que se contemple ampliar el permiso para que transiten estas combis en Lima Metropolitana. El congresista Simeón Hurtado ha dicho que su proyecto no avala combis asesinas o combis con papeletas, pero lamentablemente esas son las que tenemos en Lima. Uno puede decir, sí, hay otras que no tienen ese comportamiento, pero claro, basta con que algunas, que no son pocas, sí actúen y se caractericen bastante bien cuando se dice que efectivamente son y ponen en peligro a la ciudadanía en una ciudad además tan desordenada en otros ámbitos, de que esto puede generar, como genera diariamente, tensión y muertes. Se han pronunciado en relación a esto varias personas que están directamente vinculadas al problema. Por ejemplo, el alcalde Jorge Muñoz ha dicho lo siguiente. Vamos a escuchar. Cuando nos hemos enterado de estos proyectos, hemos dicho muy claramente que discrepamos de una situación de esta naturaleza y que creemos que no se necesitan estos proyectos. Realmente son proyectos que lo único que hacen es, de alguna manera, mirar hacia la tribuna y buscar un aplauso de la tribuna, pero no son necesarios. Ya esas facultades las tiene la ATU, de hecho hoy día ha prorrogado por 6 meses autorizaciones, antes ya lo había hecho, y lo único que se estaría haciendo con estos proyectos es una desnaturalización y una intromisión en los proyectos que tiene la ATU para poder desarrollar este sistema integrado de transporte que tanto anhelamos los limeños y los peruanos en general. Bueno, y ese es el otro tema sobre el cual quería comentar. Si bien es cierto, el Congreso ha venido hace ya un buen tiempo reclamando, yo diría en la mayoría de los casos sin razón, que no se entrometa el Ejecutivo en lo que son sus atribuciones y funciones, cuando inclusive bajo ese argumento han pretendido dar un golpe de Estado, pues ellos sí se pueden meter ahí donde les da la gana, pensando en que tienen patente corso por haber llegado al Congreso de la República, no necesariamente por mérito propio, sino por las circunstancias y cómo se presentaron estas después del cierre del Congreso el año pasado.
¿Y qué cosa es lo que hacen? Barbaridades. Eso ya pasó con el tema del peaje, cuando por un lado se tenía que hacer lo que había que hacer en el marco de la resolución de un contrato o la discusión con la otra parte del contrato, que no es la Municipalidad de Lima, sino la empresa o las empresas de peaje, para buscarle una salida al tema. Ellos que sacaron una ley, esta fue al Tribunal Constitucional, se declaró inconstitucional y ahora resulta que vamos a tener que pagar indemnizaciones a las empresas por no haber hecho las cosas en el camino correcto, sacando a quienes están directamente vinculados o deberían estar a la solución del problema porque sus atribuciones así lo disponen, y el Congreso viene y ¡bum!, termina metiéndose y genera el problema que ha generado. Y después, ¿quién paga los platos rotos? Pues todos ustedes, amigos y amigas que nos están gentilmente siguiendo a esta hora. Y el Congreso no pasa nada. Salen y dicen, bueno, hicimos lo que creíamos conveniente, nos parecía que era un abuso, pero si no, no. Y así va a pasar y está pasando con otros temas también. Entonces aquí se ha entrometido, por lo menos preliminarmente en términos de la propuesta, porque esto no se ha aprobado en el Congreso de la República en un asunto de que nada tiene que ver con sus atribuciones. Pero ¿qué cosa es lo que genera planteamientos de esta naturaleza? ¿Qué cosa es lo que motiva a que un congresista, sabiendo que va a generar un aspaviento de estas características, hace o empuja una cosa de esta naturaleza? El congresista que propuso expandir los permisos a combis estuvo vinculado a empresas de transporte. La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que como ustedes saben va a seguir discutiendo este tema, va a ver la propuesta del señor Marco Antonio Pichilingüe Gómez. ¿Quién es el señor Marco Antonio Pichilingüe Gómez? Es de la bancada de Fuerza Popular. Y en Fuerza Popular, que ustedes saben ya qué características tiene y cómo recluta a la gente que va a llevar al Congreso de la República, de ahí salieron muchos de los símbolos del Congreso disuelto, para que usted no se olvide de qué cosa es lo que pasó en nuestro país y a qué degradación llegó la política en los últimos tiempos. Este señor es parte de esa agrupación política y estuvo vinculado a una empresa de este sector y además tiene una discutible trayectoria en materia de conducta vehicular. Vamos a, ayer el diario La República publicó, no sé si tenemos ese artículo, esa crónica que hicieron sobre lo que este señor, digamos, hacía previamente a ser congresista, vinculado a una empresa, ¿no es cierto? Se registran 17 infracciones de tránsito, por ejemplo, cometidas por este señor y su vínculo con una de las empresas que está directamente vinculada al problema. Dicen, él cuando fue consultado sobre esto dijo, bueno, pero yo ya no estoy vinculado a esa empresa, ya no tengo ninguna relación, pero se ha podido establecer que todavía hasta ahora mantiene una relación. ¿Cómo puede ser posible que una persona que tiene un interés particular en un asunto de esta naturaleza, porque si esto se aprobara, cosa que por cierto creo que ya no va a pasar, porque esa es la manera como se relaciona uno con este tipo de personajes en la política? A veces hay que salir firmemente desde los medios de comunicación o generar corrientes de opinión en la población para que se pronuncie sobre estas cosas, para que por vergüenza puedan retroceder. Pero si es que no pasara eso, ya estaríamos en otro momento y nos enteraríamos más adelante de que ya le dieron autorización por 10 años más a estos que están marcando con terror el día a día de muchos ciudadanos por la manera irresponsable como se desenvuelven en las calles de Lima. Pero es importante por eso que los medios de comunicación alerten sobre estas cosas y que la gente se ponga también a favor de empujar o exigir que se haga una reforma. Hay gente que, por supuesto, avala este tipo de situaciones, porque dice, claro, quienes hablan de este asunto seguramente no usan el transporte diario y si esto sale de las calles, ¿cómo es que piensan que la gente se va a movilizar? Es lo único que hay y por eso hay que mantener. Ahí está donde el trabajo está inconcluso o donde no se ha avanzado nada en una reforma. A los ciudadanos y ciudadanas hay que darles alternativas para que no simplemente maldeamos el problema y después de supuestamente resolverlo, al sacar estas empresas de las calles, la gente se quede sin cómo transportarse.
Ese punto de vista es totalmente atendible. Es una persona que te dice, ya, yo salgo todos los días de mi casa y lo único que encuentro en la calle es eso. Tú lo sacas de funcionamiento, yo me quedo sin la posibilidad de llegar a mi trabajo. Esa es la respuesta que tiene que dar la política de los funcionarios públicos. No, qué horror, esto que está haciendo estos transportistas es malo. Solamente, eso hay que decirlo porque es verdad. Pero hay que darle la solución. ¿Qué tenemos que hacer los medios de comunicación a la gente? Exigir que eso se haga, porque no puede ser posible que ahora se pare esta iniciativa y después, cuando estemos a punto de que ese sistema de transporte ya no funcione, con todas las irresponsabilidades que ahí se han exhibido desde hace bastantes años, cuando desde los 90 se desarrollaron este tipo de medidas que propiciaron esta proliferación que ha sido, la verdad, perniciosa, ¿no es cierto?, cuando al comienzo se presentó como la salida al problema. Y se hizo desde la informalidad y se hizo desde la ilegalidad en la mayoría o buena parte de los casos. Entonces, si se le saca de funcionamiento y no se le renueva la licencia, cosa que correspondería en la mayoría de los casos, lo que hay que dar a la gente son alternativas. Porque no se va a quedar esperando a que no llegue nunca algo que lo pueda llevar a ese trabajo, que si llega 2 minutos tarde, le van a descontar. Y si llega 10 minutos, simplemente no le van a dejar entrar y probablemente después lo boten del trabajo. Entonces hay que pensar en esas personas, no en lo que significa solamente la gente auspiciando un sistema de transporte informal con estas características, sino resolver el problema de la gente. Qué malditos son los de colectiveros, qué terrible, no guardan distancia y todo, ya. Eso es lo que usa la gente. Y si la gente lo está usando, no es porque quiera contradecir la ley, sino porque no tiene alternativas para hacerlo de otra manera y cumplir con el objetivo diario de llegar a donde tiene que llegar a determinada hora. Por eso es que hay que hacer la reforma, por eso es que la demagogia, toda esta manera populista de decir que tal o cual cosa, no resuelven los problemas, sino simulan salidas a los problemas cuando en realidad la gente sigue padeciendo el problema diario. ¿Que por qué la gente hace tal o cual cosa? Porque no tiene otra alternativa. Porque no tiene alternativa. Pues que use el metropolitano. A ver, vayan al metropolitano a ver cómo es que ya colapsó hace bastante tiempo. Entonces la gente busca otras vías. Y la informalidad se robustece con eso por la incapacidad de tener alternativas a que se resuelva el problema de transporte que la gente necesita. Este no es un problema solamente contra los malos transportistas. Es un problema de escasez y de falta de alternativas para resolver lo que la gente cotidianamente necesita inevitablemente hacer cuando sale a trabajar. Han habido pronunciamientos. Luis Galarreta, que es ahora el novísimo secretario general de Fuerza Popular y es el rostro más visible de la nueva generación naranja, ya ustedes más o menos se imaginan qué nuevo puede significar eso cuando él, creo yo, caracteriza a ese fujimorismo rabioso, poco democrático, intolerante y abusivo, y por supuesto totalmente, desde mi modesto punto de vista, pernicioso para la política con el comportamiento que ha tenido hasta ahora. Ha dicho que no se puede poner en riesgo por medidas aisladas, cuando alguien de su propia bancada ha dicho que no, o sea, ha propuesto esta idea que un buen sector de la población ha rechazado. Si la reforma del transporte no se puede poner en riesgo con medidas aisladas, corresponde a la ATU plantear una solución integral con esta pichilingüe, ha retirado hoy su proyecto de ampliación de licencia. Bueno, qué bien que lo retire, qué bien que lo retire. Y la ATU efectivamente tiene que hacer su trabajo para plantear una salida al problema que, por cierto, es real y nos afecta todos los días a todas las personas en una ciudad tan difícil como en Lima. En otro ámbito, y más adelante, vamos a desarrollar esto, por eso no voy a profundizar tanto en los comentarios a esta hora. Se ha generado, a través de un buen trabajo de la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato, en coordinación con la Procuraduría General, que ustedes saben existe ahora, y vamos a hablar de eso más adelante, de que Odebrecht pueda admitir su responsabilidad en otros 7 casos, y con eso habilitar la posibilidad de una reparación civil mucho mayor a los 610 millones, más los intereses que ya ha empezado a pagar o está pagando Odebrecht. Hay algunas novedades muy interesantes en relación a eso y vamos a conversar más adelante con la procuradora Silvana Carrión para que nos pueda dar detalles de qué cosa trae eso como nuevo, qué cosa es lo que eso significa. Este tuit de la Procuraduría General ha dado cuenta de la firma de este convenio que se ha hecho con estas, no sé si tenemos la posibilidad de poner,
dice, Procuraduría General del Estado firma fideicomiso que garantice el pago de la responsabilidad civil de la empresa Odebrecht al Estado, cuya suma total es aproximada a la fecha es de 650 millones. Ahora, la pregunta es, ese tuit, que es verdad, resume bastante bien lo que ayer se ha conseguido, donde el señor que aparece ahí, que es el Procurador General de la República, no ha movido un dedo, porque ha sido el trabajo de la Procuraduría en el caso Lavallato, pone su potazo ahí, y que tiene que ver con, digamos, con el hecho concreto. O sea, el señor es el gran hacedor de estas cosas, pero me parece que, en fin, ya yo he hecho mis críticas a su propio nombramiento y a su propio rol, que parece acaba de despertar el señor después de varios meses donde no se ha sabido qué ha sido de su vida. Pero, en fin, es una buena noticia que esto pase porque las colaboraciones eficaces y que la admisión de responsabilidad en otros casos de empresas como Odebrecht, claro, y aquí salen los que siempre han querido la impunidad como papagayos. Pero ahí está la muestra que han engañado al Ministerio Público, a la Procuraduría. ¿Por qué no aceptaron antes que habían cometido delitos en eso? Ya pues, porque es un proceso de negociación. Al comienzo solo quieren aceptar a algunos porque es lo que más les conviene. Pero si en el camino se encuentra más elementos que desde la Procuraduría, desde el Ministerio Público, pueden ayudar o empujar a que asuma responsabilidad en otros casos donde hay evidencia, pues se le puede jalar ahí y que caminen hacia la corrupción eficaz. Lo que nos importa a nosotros, ¿qué cosa es? Que se logre determinar las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados en esos actos de corrupción, sobre todo desde la gestión pública o desde los actores en nuestro país que propiciaron esos escenarios, porque ya sabemos que las empresas son corruptas. Y por otro lado es que paguen la reparación. No solo las empresas, en términos de que son entidades y son personas jurídicas, sino también las personas. Y para determinar quién y cuánto le corresponde a cada uno, hay que saber quiénes se aliaron con la corrupción en esos tiempos, que fueron varios y que por supuesto algunos todavía siguen pasando piola a estas alturas. Pero yo creo que de todas maneras les va a llegar la justicia, y espero que más temprano que tarde. Bueno, en fin, pero de eso vamos a hablar más adelante en detalle. Lo que quería era para vincular al caso de este señor Pichilingüe, que usted no debe haber conocido, que es un congresista de Fuerza Popular, también en el caso de Edgar Alarcón, ¿no? Edgar Alarcón ha renunciado su asesor, que está siendo investigado como proveedor fantasma. ¿Quién es el señor? Se llama Dante Seminario Vera, asesor del Congreso de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, quien está sindicado como proveedor fantasma del parlamentario durante la gestión de la Contraloría, cuando el señor Alarcón era el Contralor General de la República, ¿no es cierto? Presentó su renuncia irrevocable al cargo que ejercía en el despacho congresal el lunes 5 de octubre. El oficio, que fue presentado por la tarde del lunes, dice lo siguiente, que ha decidido apartarse de trabajar con el señor Alarcón, ¿no? Indicó que el legislador, es decir, el señor Alarcón, había mostrado desconfianza en su labor profesional. Esto se habría evidenciado en las decisiones o acciones, estrategias y demás elementos de su carta que configuran la labor política y el control inherentes al quehacer parlamentario. Dice que fueron llevadas a cabo en las pasadas semanas. ¿Qué me parece qué cosa es lo que ha sucedido acá? Que si tú tienes dentro de tu trabajo, y este señor Dante Seminario trabajó con el señor Alarcón en la Contraloría, inclusive está investigado por ser un trabajador fantasma, o sea, es decir, trabajaba para Alarcón, pero no necesariamente en la Contraloría. Y el señor lo lleva al Congreso de la República como asesor. No daría, no sé si a ustedes, pero a mí de ninguna manera me da esa impresión que recién se acaba de enterar de la condición que tenía este señor, inclusive en las propias investigaciones. Lo lleva, me da la impresión, porque es así, porque es tan de confianza que inclusive puede haberse prestado para asuntos que hoy el Ministerio Público está investigando. Y así también a otros miembros de su despacho. Y los está, de alguna manera, empujando a que se vaya, porque sabe que va a venirse dentro de poco investigaciones y asuntos que tiene que responder, y además de lo que tenga que decir sobre hechos muy concretos que ya el Ministerio Público ha convertido en denuncia constitucional y ha mandado al Congreso de la República para que levanten el fuero parlamentario, pues evidentemente no quiere tener al lado a gente que le haga así. El señor que está a su costado no es que está participando o participó en este caso de tal o cual manera, y él quiere de alguna manera seguramente mostrarse distante de ellos. Pero ya tarde, ¿no? Porque el mismo hecho o el solo hecho de la renuncia totalmente a destiempo de este personaje o de estos personajes que están alrededor del señor Alarcón
muestra justamente que lo que quieren es tratar de zafarse de un problema cuando creo yo están bastante ya embarrados al respecto, ¿no? Y el señor tiene una manera de cómo buscar que no se refieran a él, sino juega ladrón a ladrón mirando al otro lado. Y ha dicho que el señor Vizcarra, que como ustedes saben, no puede ser acusado, pero sí investigado, pero acusado a partir del 28 de julio, 29 de julio del próximo año, ha dicho que muy bien puede ser considerado como investigado en el caso de Richard Cusino. O sea, lo que sabemos que es posible que se puede hacer, pero que lo diga Alarcón en un momento en el que están sucediendo estas cosas en su entorno, se está deshaciendo de gente que a estas alturas le puede significar más problemas digo, a los que ya tiene, y vamos a ver cómo es que procesan estos temas en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ya tiene que verse sus casos para que le levanten la inmunidad parlamentaria y pueda someterse a la justicia, como él exige se sometan otros a la misma. Vamos a ver, ya en esa condición, qué cosa es lo que sucede. E inclusive, y eso se voy a contar en un ratito, están pensando en la posibilidad de que él sea el candidato a la presidencia de la República de Unión por el Perú, porque Antauro Humala no va a tener esa posibilidad. Pero vamos a escuchar al señor Alarcón. Además, miren ustedes la manera, el modo y hasta las circunstancias en las que plantea lo de Martín Vizcarra. Vamos a escuchar. A mí particularmente, basado en documentos y en las normas, el presidente Vizcarra muy bien puede ser considerado como investigado. Pero lo que estamos realizando nosotros como Comisión de Fiscalización es la responsabilidad política, porque este tema no queda solamente que si el de recursos humanos o el de logística autorizó orden de servicio. ¿Quién envió la orden para que se contrate en este caso al señor Richard Cisneros? Si hablamos ahora de la modalidad, cómo se habría mal utilizado la ley de contrataciones, que estamos hablando de 1.100 millones en 4 ministerios. Y es por eso que hemos pedido 30 días más al Pleno para la Comisión Investigadora de Fiscalización, porque queremos revisar en todos los ministerios. Ahora, sean ustedes, esa es la manera de cómo él responde a lo que se le imputa, no por lo que se dice él puede haber cometido, sino contraatacando. Ahora dice que han identificado que en 4 ministerios hay como 1.100 millones que pueden dar cuenta de casos como Richard Swing. Es decir, el presidente de la República tenía que haberse dedicado desde que entró a buscar una cantidad inmensa de amigos para darle trabajo en el Estado para poder cubrir esa cantidad de plata que dice él se han utilizado en casos de esta naturaleza. La verdad es, efectivamente, lo que hemos visto con el señor Richard Cisneros es un problema hace bastante tiempo. Solo con decir que hay cerca de 50.000 personas en esa condición, que son contratadas en todos los sectores de una u otra manera, y seguramente ahí hay un montón de gente que se ha saltado con garrocha procedimientos, se han hecho términos de referencia ad hoc para contratar a una y otra persona y se han favorecido un montón. Ayer nos decía Sergio Tejada aquí en el programa que si ese tipo de casos se hubieran investigado en el segundo gobierno de Alan García, pues no hubieran alcanzado 5 años para poder investigar todo lo que ahí se hubiera descubierto. Entonces, estamos hablando de un problema, es verdad, mayor, pero el señor no lo hace con la intención y la convicción de que hay que atacar ese problema, sino buscar y encontrar algo para defenderse él de la persecución legal que le está haciendo el Ministerio Público, y ojalá dentro de poco el Congreso de la República habilite todo lo que se necesita para que eso pueda ser posible, atacando y diciendo que es el problema. Quiere pedir 30 días más para poder, dice, entrar a descifrar todos esos actos que desde su punto de vista son de corrupción y que se han producido en 4 ministerios. ¿Qué cosa es lo que en realidad quiere? 30 días más para seguir argumentando persecución política, porque en esos 30 días su caso tiene que resolverse en el Congreso. Y la verdad, con el trabajo que ha hecho y con las dudas y altas sospechas que, por lo menos yo tengo, no sé si usted, de que en realidad él está movido por otros intereses, pues la verdad no valdría la pena. Ya hace bastante rato deberían haberlo sacado a este señor. ¿Cómo es que van a permitir que alguien, con los cuestionamientos que tiene, de haber cometido actos de corrupción, de haber intentado infiltrar gente en los despachos de los fiscales que lo estaban investigando,
de contratar gente de la Marina para que chuponee a quienes lo estaban denunciando y persiga a quien lo había sindicado como parte de operaciones sospechosas y actos de corrupción que había generado como vicecontralor y pues Contralor General de la República. Una persona que ya se ha conocido, tenía contacto con Valen Roja y con su abogado mucho antes del momento en el que dijo que supo y conoció de los audios, que ha generado en alianza con el señor Merino y con varios otros todo un movimiento para generar un golpe de Estado. ¿Cómo puede ser posible que siga siendo presidente de esa comisión y tenga la enorme de pedir todavía que le den 30 días más para seguir investigando? Eso solo pasa en los congresos de los pichilinos, ¿no es cierto? Es decir, eso solo pasa ahí. Y ese es un asunto que, por cierto, hay que resaltar. Y la subcomisión de acusaciones constitucionales, que está haciendo algunas cosas bien, porque ya empezó a darle curso a algunas acusaciones constitucionales, porque ya, digamos, dio cuenta de dio su opinión favorable en varias de ellas, y ha descartado algunas otras que no tenían mayor sentido, salvo de perseguir a personas como los que integran el Tribunal Constitucional. Pero en este caso, Alarcón, también hay que seguir esa ruta y rápido. No vaya a ser que esta demora tenga que ver con alianzas y acuerdos políticos donde UPP tiene medio, yo diría, adormecido o tiene medio arrinconado a otros miembros de otras agrupaciones políticas. Habría que preguntarle al señor Merino qué cosa es lo que piensa al respecto. Y dicho sea de paso, se ha mencionado, y lo han deslizado por ahí, que el señor Alarcón podría ser la carta de presentación de Unión por el Perú como candidato para el próximo proceso electoral. Y bueno, ojalá que lo sea, porque si esa es la manera de luchar contra la corrupción que tiene el señor Antauro Humala, pues ya sabemos qué significa pues, esa lucha contra la corrupción. Bueno, esto en relación a este tema. ¿Qué otra cosa más hay? Se ha prorrogado la suspensión perfecta hasta el 5 de enero del 2021. Ha sacado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo un decreto que prorroga el plazo de esta suspensión, ¿no es cierto? Ahora, esto es, sin lugar a dudas, algo que en situaciones extremas está habilitada una empresa o a hacer, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es utilizar esta figura como la primera para tratar de deshacerse de aquellos que son los que más afectados terminan en medio de esta crisis. Sobre todo si son empresas que, como muchas, han recibido inyecciones importantes del capital privado con aval del Estado para que puedan supuestamente sostener los niveles de producción para poder reactivar sus propias actividades. ¿Quién son o quiénes son los que generan esa producción? Los trabajadores. Entonces, no sea la suspensión perfecta es, yo saco a esta gente porque no quiero pagarle con derechos y voy metiendo gente de manera temporal y cada cierto tiempo lo voy sacando, los hago trabajar, lo voy sacando y así no me comprometo a nada más que lo que coyunturalmente tengo en esa relación tan temporal que buscan tener con algunos de las personas que van incorporando a su fila, por decirlo de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado. Y ayer yo mencionaba algo que, por cierto, a mí me ha generado mucha indignación. Y por eso es que creo que somos el país que somos frente a las tremendas taras que todavía tenemos. En nuestro país la discriminación es muy común. Se expresa de manera cotidiana y de manera muy frecuente. Lo que pasa es que hay una hipocresía en la gente de manejarlo y tratar de excluirse del problema, ¿no es cierto?, distanciarse del problema, diciendo yo nunca, pero sí he visto. Y eso va de ida y vuelta. Cuando la gente le pregunta si alguna vez ha sido discriminada, dice no, yo nunca, pero sí he visto que otra persona discrimina. Y cuando le preguntan, ¿tú has discriminado alguna vez? No, yo nunca, pero he visto que otros sí lo hacen. Por eso es que cuando surgen casos que terminan siendo emblemáticos y terminan configurando, desde mi punto de vista, delitos muy concretos que están además tipificados y que deben generar jurisprudencia en el ordenamiento, en el Poder Judicial, para que eso pueda de alguna manera ser un elemento que evite que estas cosas se sigan produciendo, pues me parece que es lo que el sistema de justicia debería hacer. Y no como lamentablemente viene reaccionando en algunos casos. Para poner solo dos ejemplos. En el caso de la señora Marta Chávez, con
el caso del ex premier, el señor Ceballos, Vicente Ceballos. De un acto clarísimo de discriminación. La Comisión de Ética, que la verdad no sirve para nada, y eso ha sido claramente demostrado con el poco interés que le pone la mesa directiva para nombrar un nuevo presidente. O sea, no les interesa, porque la ética no está asociada a la política y menos al Congreso. En el Congreso, esa palabra no existe en el vocabulario de buena parte de quienes lo integran. No les importa. Y ese sigue siendo, como lo fue en el Congreso anterior, el espacio para favorecer a los amigos y, por cierto, hacerse la vista gorda en casos que efectivamente merecerían un trato diferente. La señora Marta Chávez no solo cometió un acto contra la ética de un parlamentario, que por cierto tiene que rendirse no solo a la ley, sino que tiene que actuar bajo el imperio de la ley, sino por supuesto de la convivencia, diría yo, pacífica y por cierto marcada por la no discriminación. Y generó un acto clarísimo de discriminación. ¿Qué pasa? Nada. No pasa absolutamente nada, ¿no? Y no va a pasar nada en este caso. Y el otro caso es este de Julio Arbizu y de Mario Brais. Recordarán ustedes, en plena campaña electoral, se produjeron una serie de intercambios, si quieren usted llame debates, entre algunos candidatos al Congreso de la República. Julio Arbizu iba por una agrupación política junto con el Perú y el señor Brais iba por Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional que fue tomado por, digamos, un personaje que cree que con plata lo consigue todo y lo único que logra reciclar son personajes como Mario Brais, porque ninguna otra persona con un poquito más de, digamos, luces podría acometer la idea de creer de que esa es una alternativa viable para el país por su fanatismo, por cierto. Y en ese intercambio, ¿qué cosa es lo que sucedió? Este señor Mario Brais, que está, creo que albergado en un canal de televisión del hijo del señor del Castillo, terminó, ya te había terminado todo, y sacó un jabón y se lo dio en un evidente hecho, por supuesto, deplorable y claro, de discriminación. Porque claro, el señor Julio Arbizu tiene un color distinto al que el señor Brais tiene y a los que le pagaban la campaña al señor Brais y a todos los que están o estaban en esa ocasión en ese momento tiene. Y salió con eso. Y eso, Julio Arbizu, claro, no solo indignó a mucha gente. Y él hizo lo que hay que hacer en situaciones de esa naturaleza. Ir a que el sistema de justicia, con una denuncia concreta, pueda determinar ese acto, que claramente desde mi punto de vista era también ilegal, como el de Marta Chávez. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho el Ministerio Público? ¿No? Y así lo ha puesto Julio Arbizu, ¿no? Dice, recibí la notificación de la 8ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, en la que se me comunicaba que mi denuncia por el delito de discriminación contra Mario Brais a raíz de que me entregara 2 jabones en un debate electoral había quedado archivada, ¿no? Dice, cuando denuncié los hechos públicamente al Ministerio Público, precisé el contexto en que estos ocurrieron. Brais recogió una antigua tala de muchas personas que con absoluta conciencia o llevados por una nociva normalización aportan a la afirmación de que tener la piel oscura se identifica con la suciedad, con lo negativo o con el desorden. Los argumentos que la Fiscalía utiliza para archivar la denuncia se acercan a esta normalización sosteniendo que, de un lado, Brais nunca hizo al momento de trabajar esa alusión a mi raza o al color de piel, y de otro lado, que por el contrario, ha afirmado Brais que los jabones representan la limpieza en la política. Imagínense ustedes, si así reacciona el Ministerio Público, que quien es parte de esa fiscalía, que no sé quién es, no sé si me podrían dar el nombre del fiscal o la fiscal, no lo tengo aquí en este momento, debe tener pues las mismas taras que tiene el señor Brais. Porque si uno quiere exhibir argumentos, si uno quiere discutir temas, perspectivas, ideología, puntos de vista, no recurre pues a esto. Lo que brota en gente con estas características es ese racismo arraigado que tiene de creer que hacerlo públicamente va a generar adhesión, porque eso es lo que buscaba. Pero felizmente, imagínense ustedes qué hubiera pasado si llegara al Congreso de la República. Pero no llegó porque ya la gente identificó que ese amarillo, caquita que tenía Solidaridad Nacional, refleja no solo el color, sino el hedor. ¿No es cierto? Ahí está. Punto. Vamos a ir a una pausa. Voy a regresar en un instante. Quiero a Keiko Fujimori ha sumado a sus filas a Ernesto Bustamante, que es, entiendo, un médico que fue
jefe del Instituto Nacional de Salud. Ahora, yo no sé cuál es la novedad, porque dice que Keiko Fujimori ha sumado a Ernesto Bustamante, pero si hace bastante tiempo sabíamos que Ernesto Bustamante era parte del fujimorismo. Ojo, de ese fujimorismo que yo digo, no es pues militante en términos partidarios, es un fujimorismo que brota en el accionar de la gente con características que ya en otros momentos la población ha rechazado como, digamos, lo que quisiera ver en la política, ¿no? Y la señora Keiko Fujimori lo ha presentado. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho este señor? Para comenzar, en junio de este año, dijo que él no era fujimorista, cuando habíamos visto todas las loas y las vivas que hacían los fujimoristas hace ya bastante tiempo. Pero esto dijo, vamos a escuchar a este señor Bustamante. A manifestar que usted, como es fujimorista, quiere atacar al gobierno y decir que todo está mal. Doctor Bustamante, adelante. No soy fujimorista para empezar, yo no soy político y estoy hablando en mi calidad de técnico. Es verdad, en las redes sociales han aparecido lo que llaman trolls, haciéndome ataques de diverso tipo, pero eso es esperable y tengo piel de elefante en ese sentido. Pero quiero aclarar que no soy fujimorista, no soy aprista, no soy comunista, no soy un peruano que quiere a su país, simplemente. Bueno, pero si eres un peruano que quiere a su país, no te juntas al fujimorismo, pues. O sea, y ahora resulta que aparece diciendo que es un honor participar en el partido liderado por Keiko Fujimori. Entonces no es aprista, no es comunista, no es fujimorista, pero aparece con Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué es? Pónganme ustedes, por favor, ¿qué es este señor? ¿Qué es? ¿No? Y si el señor es fujimorista, ¿por qué no dice que es fujimorista? Que es técnico. Le llaman porque es técnico. Pues vamos a escuchar qué dijo el señor Bustamante. Para mí es un honor realmente el participar en un partido como Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Lo que me motiva a asumir la responsabilidad de encargarme de participar activamente en el capítulo de salud y de ciencia y tecnología en el equipo de plan de gobierno de Fuerza Popular es el poner un grano de arena en la construcción de una realidad diferente en el futuro del país. El fujimorista y se siente un honor. Bueno, yo no sé, habría que aventurar ahí la definición de honor que tiene el señor para vincularse a una agrupación política que miren ustedes el comportamiento que ha tenido. Y muchos de los problemas que hoy día el sistema de salud tiene, tienen que ver de la manera como el fujimorismo desarrolló acciones para no hacer esas reformas que eran necesarias y tener una respuesta más eficiente en situaciones de esta naturaleza. Porque si a ti la población, y ese es un hecho que hay que resaltar, no es que sea menor, te dio una tremenda oportunidad. Hay 130 congresistas. De esos 130 congresistas del fujimorismo, en el proceso electoral anterior, sacó 73. Con 73 congresistas fujimoristas, más por supuesto los fujimoristas que tenían como topos en otras agrupaciones desde el comienzo. Si tú sumabas a los 73 fujimoristas, más los apristas, más Vitocho y compañía y otros cuantos que estaban por ahí como el señor Laiche, el señor Esterés y otros, tú sumabas lo suficiente para realmente hacer cambios significativos en todos los ámbitos que se requieren reformas profundas en nuestro país. Educación, salud, justicia, seguridad, economía, en fin, podrías haber hecho todo para cambiar de manera significativa las cosas. ¿A qué se dedicaron esos 73 congresistas con sus aliados que yo acabo de alguna manera de describir? A boicotear, a blindar, a generar la impunidad a los que estaban vinculados a actos tremendos de corrupción y a desestabilizar. Y por eso es que se tuvo que cerrar el Congreso de la República y la gente volvió a votar y les dio la representación que hoy tiene, que es, digamos, en proporción a lo que tuvieron el 2016, pues ínfima. Y esa fue la sanción que la ciudadanía le dio a Fuerza Popular. Entonces, teniendo esa oportunidad y no la cambiaron, ahora quieren recuperar la confianza. Y bueno, está bien que caminen por ahí si lo hacen de manera genuina, pero Keiko Fujimori sale a decir una serie de cosas hoy, que además, digo yo,
rompiendo las restricciones que le daba el Poder Judicial en el momento que la sacó de la cárcel, desde mi modesto punto de vista, indebidamente, y dice que ahora luchan contra el populismo, luchan contra el clientelismo, luchan contra la corrupción. Bueno, hacen todo eso. ¿Y qué cosa hace su congresista el día de ayer? Presenta un proyecto de ley para ampliar las licencias a estos, digamos, transportistas que la verdad, sabe usted, están marcados por la irresponsabilidad, para que 10 años más sigan en esa condición. Entonces, ¿quién le cree? Yo, cuando la señora Keiko Fujimori en 2016 se fue a Harvard, recordarán ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dijo, pues, que había hecho una autocrítica, que su padre había hecho mal en esto, mal en eso, que no lo iban a repetir, que eso fue un error, que la reelección, que el golpe de Estado, que la corrupción, que esto no se va a repetir y que este es un nuevo fujimorismo. Habló de otros temas, dijo que la corrupción la verdad había hecho un trabajo importante que había que resaltar, habló de unión civil, dijo que todo esto iba a, en su gobierno, en su eventual participación predominante en la política en los próximos años, a ser el centro de su interés y que iba a trabajar de cara a resolver esos problemas que ahí se expresaban con mucha claridad. ¿Hizo algo? No. ¿Y qué terminó haciendo? Totalmente lo contrario. Y ahora ha salido a la política nuevamente diciendo que se integra 100%. ¿Y cuál es el número uno de su agenda? Reivindicar a su padre, que es todo aquello que ya dijo en 2016 no iba a ser de ninguna manera. Entonces, ¿quién le cree? Hay gente ingenua que en 2016 le creyó y pensó que esa era, de alguna manera, la civilización del fujimorismo. Y la verdad, yo creo que no solo porque no quieren, sino porque no pueden, porque esencialmente son así. Y tener el honor de estar con Keiko Fujimori, como dice este señor Bustamante, realmente nos debería llevar a pensar, creo yo, que vivimos con una escala de valores distintos y tenemos conceptos distintos o definiciones distintas de lo que son asuntos fundamentales que están lamentablemente bastante alejados de la política. Hemos presentado El Editorial con Laxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.